Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Matías Caro. Para el que no me conoce, soy el jefe de unidad de neumonología del Hospital María Ferrer y el coordinador del consultorio de enfermedades intersticiales de dicho hospital. A mí me toca hablar de enfermedad intersticial asociada a otras enfermedades del tejido conectivo. Eh, para ello, primero quiero ubicarnos en el mundo de las enfermedades intersticiales, donde son más de 200 entidades diferentes. Un grupo son de causa conocida y dentro de ellos hay un subgrupo, digamos, que se relaciona con enfermedades del tejido conectivo. Eh, También quiero dejar bien entendido que las enfermedades intersticiales comparten lamentablemente patentes tanto tomográficas como histopatológicas. Esta es la patente de neumonía intersticial usual, que a ustedes les viene a la cabeza seguramente la fibrosis pulmonar idiopática, pero también saben que se relacionan a muchas otras causas, dentro de ellas las enfermedades reumatológicas, por ejemplo, más frecuentemente en la artritis reumatoidea. La patente de neumonía intersticial no específica es una patente bien conocida por todos ustedes, que tiene que hacer pensar en primera instancia en una enfermedad reumatológica, y que tal es así que en un momento se intentó llamar a esta entidad neumonía intersticial autoinmune, como haciendo pensar que el neumonólogo o el médico clínico tiene que descartar este grupo de enfermedades cuando está en presencia de una NINE. La neumonía en organización puede ser criptogénica cuando no encuentran causa, pero también puede estar relacionada a enfermedad reumatológica. Por ejemplo, es muy importante esto en las miopatías inflamatorias. Y la patente de neumonía intersticial linfoidea es muy rara de ver de forma idiopática. Desde mi punto de vista es imposible de ver de forma idiopática, en realidad hay que buscarla bien. Y, por ejemplo, se ve muy frecuentemente en el síndrome de Sjögren, aunque lo más frecuente es ver una NINE, pero teniendo una neumonía intersticial linfoidea, la enfermedad reumatológica más frecuente es el síndrome de Sjögren. Eh, a mí me toca hablar de todas las enfermedades reumatológicas asociadas a enfermedad intersticial, menos esclerosis sistémica, que habrán tenido una charla muy buena de la doctora María Otaola. Por lo tanto, decidí, por el motivo de tiempo y por motivo de importancia, hablar sobre todo de artritis reumatoidea y de miopatías inflamatorias. De lupus eritematoso sistémico no creo que tenga mayor importancia en esta charla porque se asocia en un 2 a 3% de enfermedad pulmonar intersticial. La mayoría del compromiso del lupus es agudo. Y en síndrome de Sjögren sí me hubiese encantado hablar, pero me parece que por tiempos no voy a poder profundizar y prefiero darles dos enfermedades con conceptos nuevos y muy buenos para que les quede bien claro en su práctica diaria. Vamos a empezar con artritis reumatoidea. Ustedes saben que la artritis reumatoidea es muy frecuente en el mundo. Se estima que 1% de la población mundial tiene artritis reumatoidea. Eso es muy importante. Imagínense en nuestro país, 4 millones de habitantes aproximadamente, y que un 5-58% de los pacientes con artritis reumatoidea podrían desarrollar enfermedad intersticial. Esta proporción es muy variable, teniendo en cuenta los métodos de screening que se utiliza, porque no es lo mismo usar radiografía de tórax o usar una tomografía o ecografía pulmonar, por supuesto. La incidencia de todas las manifestaciones extraarticulares disminuyeron con el uso de DIMARS, tanto sintéticos como biológicos, que son los fármacos modificadores de la enfermedad que se utilizan en AR, pero el compromiso pulmonar parece que aumenta con el tiempo. Y lo peor de todo, que no existe un consenso desde el punto de vista reumatológico ni neumonológico para el manejo de pacientes con AR asociados a enfermedad intersticial. El compromiso pulmonar de la R es muy variado. A mí me toca hablar de enfermedad del parénquima y dentro de ellas enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a R, donde pueden ver que mayoritariamente se ve una patente de neumonía intersticial usual, seguido de la neumonía intersticial no específica y de otras formas menos frecuentes como neumonías en organización o neumonía intersticial linfocítica o linfoidea. También se pueden ver nódulos reumatoideos como enfermedad del parénquima, pero es muy común también de ver, y más común que enfermedad intersticial, la enfermedad de pequeña vía aérea, o sea, la bronquiolitis, que puede ser folicular, puede ser constrictiva, puede ser celular, y que no voy a hablar en esta charla porque me pidieron que hable de enfermedad pulmonar intersticial. Pero no quiero dejar de mencionar esto, y de que aparte los pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar, que pueden desarrollar enfermedad pleural, con derrames pleurales, con la glucosa baja,
que pueden tener enfermedad de la vía aérea superior, con artritis de la articulación cricoaritenoide, por ejemplo, hemos tenido casos, y otras asociaciones menos frecuentes. Vamos a empezar a meternos en el mundo de la artritis reumatoidea. Yo voy a tratar de hablarles con un idioma reumatológico, pero que se entienda en el idioma neumonológico. Lo primero que tenemos que entender es que hay que terminar con el término fibrosis. Fibrosis es un término anatomopatológico que tiene una definición clara desde ese punto de vista, pero no es ninguna entidad nosológica que hablemos los intersticiólogos. La fibrosis pulmonar no es nada, sí lo es la fibrosis pulmonar idiopática, pero cuando un paciente o un médico nos habla de fibrosis pulmonar, entendemos que está hablando de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, lo cual yo le preguntaría cuál de las 200 enfermedades pulmonares intersticiales me estás hablando. Entonces terminemos con el término fibrosis pulmonar. Espero que entiendan este concepto que es muy importante. La siguiente, lo primero que vamos a ver es que la visión del reumatólogo es que la enfermedad pulmonar intersticial, el compromiso pulmonar intersticial en la AR le imprime una peor sobrevida a los pacientes con artritis reumatoidea, lo cual entra dentro de una de las manifestaciones extraarticulares más importantes para el reumatólogo. Pero ¿cuán frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial en la artritis reumatoidea? Bueno, como les dije, depende. Este es un trabajo bastante interesante porque está bien diseñado. 55 pacientes de la Universidad de Colorado los escrinearon con tomografía y encontraron que en 31% de los casos tenían enfermedad pulmonar intersticial oculta, entre comillas, y 60% de los casos aproximadamente tenían enfermedad de la pequeña vía aérea, lo cual es un hecho que radica mucha importancia y más o menos es como le dije, van a encontrar en la literatura que desde un 5 o 6% hasta un 60% de compromiso pulmonar intersticial podría darse en la artritis reumatoidea. Nosotros pensamos que el número debe rondar entre 20 al 30%, pero también depende del estadio de la enfermedad. No es lo mismo una R que recién se desarrolla, o sea, una R temprana, a una R de larga data. Nosotros hicimos un trabajo COVID-19 con el Hospital Argerich y el Hospital Rivadavia, donde de forma prospectiva a todos los pacientes que tenían diagnóstico de AR temprana, es decir, aquellos pacientes que tenían menos de un año de artritis reumatoidea, se les pidió tomografías, serologías, laboratorio pulmonar, examen físico, auscultación y de forma ciega, y un montón de marcadores para determinar cuántos tenían enfermedad pulmonar intersticial o bronquiolar. Y encontramos llamativamente que 66% de los casos, en la primer cohorte que fue de, como ustedes pueden ver, 53 pacientes, pero ya vamos casi 100 pacientes y la proporción es la misma, 66% tenían enfermedad de la pequeña vía aérea, o sea, bronquiolitis, y 11% tenían enfisema, y 10% aproximadamente tenían enfermedad intersticial. Estamos hablando de artritis reumatoidea temprana, lo cual esto es un dato muy importante. Bien, ¿y qué relación tenía con otras variables? O sea, ¿qué tenían diferente a aquellos pacientes que tenían una enfermedad pulmonar intersticial? En realidad no encontramos diferencia significativa con respecto a los parámetros de inflamación, con los niveles de autoanticuerpos, ni con los valores funcionales, pero sí encontramos una relación muy buena con la auscultación. O sea, quiere decir que la auscultación de rales crepitantes y rales crepitantes tipo velcro tiene una sensibilidad muy buena y prácticamente todos los pacientes que tenían enfermedad intersticial tenían auscultación anormal con rales velcro, y eso fue realizado de forma ciega, no sabíamos nada de estos pacientes, y eso se relacionó con tener una tomografía patológica. Ahora, ¿a qué pacientes debemos rastrearle una enfermedad pulmonar intersticial? Claro, no podemos salir a decir que todos los pacientes con AR tienen que hacerse una tomografía. Entonces ahí entra, por un lado, los factores de riesgo y por otro lado, métodos menos invasivos como la ecografía pulmonar, que es algo que se está trabajando muy fuerte desde la reumatología. Nosotros diseñamos este año una regla predictiva para tratar de definir qué pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad intersticial y a qué pacientes, por lo tanto, escrinear. Para eso hicimos un estudio de casos y controles, donde los casos
eran pacientes nuestros con enfermedad intersticial y artritis reumatoidea, y los controles eran pacientes con artritis reumatoidea de otro centro. Esto es una debilidad, por supuesto, del trabajo, porque nosotros no tenemos pacientes con AR sin EPID, pero utilizamos otro centro, que es un centro de Salta, de referencia en artritis reumatoidea, donde comparamos las características entre aquellos pacientes con AR y aquellos pacientes con AR y EPID. Y hicimos una regla predictiva de 2 puntos y de 4 puntos, donde los pacientes que cumplían 4 puntos, por supuesto, tenían menor sensibilidad, pero mayor especificidad. Fíjense que una especificidad muy alta de 90%, y encontramos que la eritrosedimentación más de 80, ser hombre, haber fumado o ser fumador activo, tener otras manifestaciones extraarticulares como nódulos reumatoideos, síntomas Zika, de síndrome de Sjögren secundario, o un CDAI mayor a 28, que habla de que el paciente está inflamado, fueron factores en el análisis multivariado que se relacionaron con tener enfermedad pulmonar intersticial. Y así hicimos una regla predictiva de 2 puntos o de 4 puntos, dependiendo el corte de sensibilidad y especificidad que se utilice, para definir a qué paciente tiene mayor riesgo de enfermedad intersticial. Junto con otra literatura, nosotros concluimos que la edad adulta, más de 60 años, ser hombre, haber fumado o ser fumador activo, ser doblemente seropositivo o tener factor reumatoideo y antipéptido cíclico citrullinado alto, tener una eritro acelerada o un CDAI o un DAS28, que son parámetros de inflamación altos, o tener manifestaciones extraarticulares diferentes al pulmón, son factores de riesgo para tener enfermedad intersticial, y lo cual tiene que hacer prender una lamparita al reumatólogo y al clínico para escriniar a esos pacientes. ¿Cómo escriniarlos? En principio de forma muy barata, auscultarlos, derivarlos al neumonólogo, y también usar la ecografía pulmonar y solicitar tomografía de pulmón si deja dudas o si tengo como único método. Primer pregunta que nos hacen los reumatólogos: ¿suspendo los DIMARD, los fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos, es decir, metotrexate, leflunomida, cuando tengo enfermedad intersticial? Si inicio un DIMARD biológico, ¿cuál inicio? Rituximab, inicio tofacitinib, inicio tocilizumab, inicio abatacept. Entonces esas son preguntas que vamos a tratar de responder. Primer mito que vamos a romper, y espero que todos ustedes, por ser jóvenes, lo tengan claro, pero si no lo tienen claro, lo voy a romper en este preciso momento. Por mucho tiempo se le echó la culpa al metotrexate de todo prácticamente, pero en realidad la misma artritis reumatoidea puede desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, con lo cual la causa de la enfermedad intersticial, como el paciente estaba con metotrexate, siempre se le echó la culpa al metotrexate, cuando en realidad el metotrexate da mayoritariamente daño agudo y en pocas semanas, y con otro tipo de tomografía, tipo neumonía organizante, o neumonía como un patrón en mosaico, diferente a lo que se ve en la UIP de la artritis reumatoidea. Entonces, vamos a ver, primero, la prevalencia de daño por metotrexate es aproximadamente del 10%, pero podría estar totalmente confundida y sesgada por la prevalencia del daño intersticial producido por artritis reumatoidea. Con lo cual este es un metaanálisis de 7 ensayos clínicos con el uso de metotrexate versus placebo en otras enfermedades, que son la psoriasis, la artritis psoriásica y el Crohn. Y se encontró que llamativamente en estas enfermedades el metotrexate no fue asociado con mayor daño intersticial, con lo cual llamó la atención porque es muy raro que el pulmón de la artritis reumatoidea tenga tanto daño por metotrexate y el de otras enfermedades no, cuando el fármaco es el mismo, y a veces las dosis incluso son mayores en otras enfermedades. Es por eso que se hizo este estudio de la cohorte ERAS y ERAN, que es una cohorte de Reino Unido, donde se estudiaron a los pacientes que estuvieron expuestos a metotrexate, que fueron más de 1.500, y los que estuvieron no expuestos a metotrexate, que fueron más de 1.000, entre aquellos que desarrollaban enfermedad intersticial y aquellos que no. Y entonces se encontró llamativamente que no solo el metotrexate no estaba asociado al daño pulmonar intersticial, sino que, peor aún, estaba asociado a protección de daño pulmonar. Con lo cual, eso cambió un poco el paradigma de lo que ya nosotros veníamos pensando y veníamos demostrando. El grupo mexicano fue el primero en demostrar esto, y ahora con esta cohorte ERAN y ERAS, esto ya no se refuta.
Sin embargo, se vuelve a aparecer que la edad, haber fumado, ser hombre, los factores reumatoideo y anti-CCP elevados y la inflamación son parámetros que sí se asociaron a daño pulmonar intersticial. Entonces, el metotrexate en realidad es víctima, pero de nuestro desconocimiento. No es ningún victimario, y si bien da daño pulmonar, el daño pulmonar es agudo, es como forma de hipersensibilidad y no tiene nada que ver con lo que se ve habitualmente en la forma crónica de enfermedad intersticial en artritis reumatoidea. El neumonólogo tiene otros problemas. Primero, esto que es la fibrosis pulmonar idiopática, que tiene como su patente la neumonía intersticial usual o UIP. La UIP, para llamarlo en castellano, le imprime un peor pronóstico a la mayoría de las enfermedades pulmonares intersticiales, salvo alguna excepción, y llamativamente es la forma de presentación más frecuente de la artritis reumatoidea, comparado con otras enfermedades reumatológicas. Fíjense ustedes que es la única en la cual la UIP es la forma más frecuente. No solo eso, tener UIP versus neumonía intersticial no específica es mucho más grave y le imprime un peor pronóstico a los pacientes. También quiero decirles que la UIP tiene tan peor pronóstico como la fibrosis pulmonar idiopática en la artritis reumatoidea, lo cual es bastante parecido. Y peor aún, en el año 2018, que tuvimos la posibilidad de estar con él, Philippe Dudet, de Francia, demostró que el polimorfismo MUC5B, que se ve como un factor no solo de pronóstico en fibrosis pulmonar idiopática, sino de mayor riesgo, también se asoció con el mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial en la artritis reumatoidea. Pero no solo se asoció con mayor riesgo, como ustedes ven, con un odds medio de 3, con lo cual tener polimorfismo MUC5B aumenta 3 veces la probabilidad de tener enfermedad intersticial cuando uno tiene artritis reumatoidea, sino que tener este polimorfismo aumenta 6 veces la posibilidad de tener una forma usual en la artritis reumatoidea, lo cual se remede y parece bastante a lo que ocurre genéticamente en la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, para ir cerrando, primero entendamos al pulmón de la artritis reumatoidea. Los anticuerpos antipeptidocíclicos citrullinado, que son un anticuerpo muy frecuente, incluso desde formas tempranas en la artritis reumatoidea, en realidad aparece mucho antes que el paciente desarrolla la misma artritis reumatoidea. Esto ya se conoce. Lo que ocurre antes de que el paciente manifieste clínicamente la artritis reumatoidea es que aumenta exponencialmente el nivel de anticuerpos antipeptidocíclicos citrullinado, anti-CCP, para que lo entiendan, y aparte aumenta la heterogeneidad de estos anticuerpos, más IgM, IgG, y aparte aumenta otro tipo de anticuerpos y otro tipo de marcación proteica, como glicosilación y otros marcadores que no vienen al caso. O sea, pareciera que hay como una cascada inmunológica en la cual el paciente desarrolla artritis reumatoidea. Pero no solo eso, los APCA se relacionan también con manifestaciones extraarticulares, o sea, aquellos que tienen anti-CCP en alto título tienen más chance de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. Y aparte, pareciera que tiene más chance de desarrollar formas fibrosantes. ¿Por qué? Porque el APCA per se promueve la migración de fibroblastos desde los fibrocitos de circulación periférica y desde la conversión de otras células que no vienen al caso en la patogenia de la artritis reumatoidea. Con lo cual parece que los APCA tienen un rol fundamental en el desarrollo no solo de la artritis reumatoidea, sino de la manifestación pulmonar de la artritis reumatoidea en su enfermedad pulmonar intersticial. Entonces nosotros llamamos la teoría del boomerang, porque claro, podemos tener en la patogenia de la EPID asociada a R, perdón la forma de presentación, pero tuve que hacerlo en este formato porque no me permitía presentarlo como pantalla completa, pero quiero decir con esto que uno puede tener la artritis inicialmente y posteriormente desarrollar la enfermedad intersticial, o tener primero enfermedad intersticial y después desarrollar la artritis reumatoidea. En estos casos vamos a tener que trabajar con el reumatólogo muy de cerca para ver, por ejemplo, si un paciente con UIP y anti-CCP en alto título desarrolla en un futuro artritis reumatoidea. Y esto es algo que nosotros usualmente trabajamos, que es en multidisciplina. No se puede trabajar solo en estas enfermedades. Entonces, para tener una visión multidisciplinaria, ¿cómo es el tratamiento de la EPID asociada a artritis reumatoidea?
Vamos a hablar primero del rituximab. El rituximab es muy tentador en estas enfermedades porque no solo es efectivo en la artritis reumatoidea per se, sino que también pareciera que puede tener cierta eficacia en el compromiso pulmonar. Sin embargo, en esta cohorte, donde pueden ver de 700 pacientes con AR tratados con rituximab, que 8% tenían EPID, todos esos pacientes respondieron generalmente bien al rituximab porque la mayoría tenía una forma de presentación de NINE. Pero ¿qué pasó? Los pacientes que peor respondieron fueron los pacientes con patentes de UIP, con lo cual el rituximab, como ustedes pueden ver en este slide, responde en aquellos pacientes que tienen patentes inflamatorias, pero hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen patentes de UIP. En estos pacientes el rituximab no fue tan efectivo. Entonces esto es algo a contemplar a la hora de iniciar un tratamiento. ¿Qué pasa con el abatacept? El abatacept, quizás no todos lo conocen, es un inhibidor de la coestimulación de linfocitos T y linfocitos B. Es un fármaco aprobado para el uso de artritis reumatoidea, se puede usar subcutáneo o endovenoso, etcétera, etcétera. No viene al caso para neumonólogos. Esta es la cohorte de Fernández Díaz, la cohorte española, de 263 pacientes tratados con abatacept y que presentan enfermedad intersticial. Y fíjense qué interesante que una gran proporción de pacientes, 41,8%, tenían UIP, y sin embargo, la gran mayoría de estos pacientes respondieron o estabilizaron, o sea, mejoraron o estabilizaron su FBC o su difusión de monóxido de carbono con una media de 22,6 meses de abatacept. Con lo cual el abatacept es otro fármaco que resulta muy útil y deja esa lucecita de cuán eficaz podría ser en los pacientes que tienen UIP como patente tomográfica. Pero para ello también surge la pregunta, bueno, ¿qué hay de los antifibróticos en artritis reumatoidea asociada a enfermedad intersticial? Y yo la pregunta se la reformulo y les puedo dar una respuesta sobre el nintedanib, no de los antifibróticos, porque los estudios de pirfenidona que se están haciendo sobre todo en Estados Unidos, en el Brigham's de Boston, todavía están en curso. Pero sí les puedo hablar de nintedanib en artritis reumatoidea. Ustedes conocen, y el que no conoce, este es el estudio INVIL, que es el estudio de pacientes con enfermedad fibrosante progresiva, que no es FPI, y ahí entró una gran bolsa de gatos de enfermedades fibrosantes, que no son FPI, con el uso de nintedanib versus placebo. Entonces se randomizaron pacientes al uso de nintedanib y a otro grupo el uso de placebo, con el diseño de que eran pacientes que tenían una enfermedad fibrosante de más del 10% de la tomografía, con un funcional, una FBC más del 45%, y que tenían que venir progresando por diferentes variables, que no vienen al caso, su función pulmonar o su enfermedad. O sea, eran pacientes que le venía mal con el tratamiento estándar y se les ofreció darle nintedanib o placebo, si le tocaba la rama placebo. ¿Qué pasó? 13% de los pacientes tenían artritis reumatoidea, con lo cual es muy interesante saber qué pasó con estos pacientes. En los resultados globales del INVIL hubo una reducción relativa del 57% de la declinación en FBC, o sea, al grupo nintedanib le declinó 80 mililitros, al grupo placebo le declinó una media de 187 mililitros, lo cual no es menor. Pero los que tenían UIP, esa diferencia fue mayor. Al grupo nintedanib le declinó 82 mililitros, al grupo placebo le declinó 211 mililitros, con una reducción relativa del 61%, que es una forma más cariñosa y marketinera de ver los resultados. Pero los resultados, la verdad, que fueron muy prometedores. Pero yo les pregunto, ¿qué habrá pasado con el subgrupo de pacientes con artritis reumatoidea, que fueron 80 y pico, pero que posiblemente en estos pacientes que tienen más UIP pueda tener un resultado más beneficioso? Bueno, lo que ocurrió fue que los pacientes tuvieron una diferencia significativa cuando se los separó del resto del grupo. Fíjense que el grupo de AR ILD sigue siendo significativa o con una tendencia a la significancia estadística con el uso de nintedanib, a pesar de que es un grupo muy reducido. Pero lo más interesante es que el grupo de enfermedades autoinmunes asociadas a enfermedad intersticial tuvo un beneficio con el uso de nintedanib
en aquellos pacientes que venían progresando, por supuesto, con sus fármacos de base. Y que gran proporción de estos pacientes tenían artritis reumatoidea, como se ve en esta gráfica, con lo cual es un dato muy interesante y prometedor. Junto con los datos del Censis Trial de esclerodermia, creo que es algo que nos dio una luz de esperanza para el tratamiento de estas enfermedades. Pero hay que usarlo de forma muy precisa y de forma especializada. Siempre consultarlo con un especialista en enfermedades intersticiales porque es un tema muy puntual. Ahora vamos a unir todo lo hablado. Por un lado, tenemos que hay un paciente que tiene inflamación de las articulaciones, donde hay que trabajar con reumatólogo, y por otro lado tenemos a un paciente que tiene pulmones con enfermedad intersticial, donde hay que trabajar con un intersticiólogo. Personalmente pienso que estos pacientes tienen que ser vistos por un especialista en enfermedades intersticiales o por lo menos consultados de forma remota. Nosotros escribimos en el 2017 con un grupo de reumatólogos muy conocidos de Argentina un acercamiento terapéutico de estos pacientes y propusimos este algoritmo terapéutico donde, por un lado, hay que ver la patente histopatológica. Vamos a meternos en la patente de NINE. Cuando uno tiene una patente de NINE en artritis reumatoidea, lo primero que hay que pedirle al reumatólogo es que lo lleve a la remisión articular, ya sea por la clinimetría de las articulaciones como parámetros de inflamación o autoanticuerpos. Si el paciente no está en remisión, hay que hablar con él para ver qué fármaco, qué estrategia piensa darle para llevarlo a la remisión. Porque un paciente inflamado tiene más chances de desarrollar enfermedad intersticial o de progresar. Entonces, si el paciente llegara a tener que hacer un step up en el tratamiento, una de las estrategias, que es la estrategia 2, es darle un tratamiento que impacte tanto en el pulmón como en las articulaciones. Y en eso, a la cabeza está el abatacept, el rituximab, que incluso están propuestos en guías españolas, sobre todo el abatacept, para su uso en pacientes con enfermedad intersticial y AR, pero también quedan los inhibidores de las vías JAK, como por ejemplo el tofacitinib, o el antiinterleuquina 6, que ahora es muy famoso por el COVID-19, lamentablemente, que es el tocilizumab. Cuando el paciente tiene UIP, hay que evaluar la inflamación primero, como en el caso de la NINE. Si el paciente está inflamado, hay que decirle al reumatólogo que suba el tratamiento y que haga lo que tenga que hacer para apagar su inflamación sistémica o articular. Y si el paciente no está inflamado, está en remisión articular o remisión de la enfermedad por scores clinimétricos, y el paciente sigue progresando y tiene una patente UIP, uno puede considerar el uso del nintedanib en base a los resultados del INVIL Trial que mostré previamente. Pero por supuesto la indicación en este caso es absolutamente off-label y hay que discutirlo. Bueno, vamos a hablar finalmente de miopatías inflamatorias. Este es un mundo, quiero decirle que el mundo de la reumatología, a nosotros en el Ferrer, bueno, nos encanta, a los intersticiólogos en general nos encanta, tal es así que ya no me considero neumonólogo, yo ya creo que soy un reumonólogo, que es una mezcla rara entre reumatólogo y neumonólogo. Las miopatías inflamatorias. Fíjense este caso que me cambió un poco el paradigma mental, el entendimiento de estos pacientes. Con solo darle la mano al paciente. Este es un hombre de 65 años, derivado por fibrosis pulmonar idiopática, ya estaba en tratamiento con todos los autoanticuerpos comunes y esenciales para el diagnóstico de FPI negativos. Incluso había sido evaluado por reumatólogos que descartaron enfermedad reumatológica. Tenía una patente de UIP que puede estar entre probable o típica, no viene al caso, después discutirán ustedes. Y fíjense las manos, cuando le di la mano tenía una descamación y una mano totalmente reseca en la cara radial de los primeros 2 dedos, sobre todo, con fisuras, y eso es lo que remeda una mano de mecánico. Pero por supuesto, como, bueno, tengo un sesgo que mi esposa es dermatóloga, le pedí una biopsia de piel, tuvo dermatitis de interfase vacular, que se puede ver en las manos de mecánico, y finalmente el paciente terminó teniendo un anti-PL7 positivo, que es uno de los anticuerpos antisintetasa que ya vamos a hablar. Con lo cual, no era una fibrosis pulmonar idiopática, pero era un caso raro que terminó siendo una antisintetasa con patente de UIP. Claro, los neumonólogos, en realidad los reumonólogos, venimos a cambiar algunos conceptos que estaban errados en base a la visión que estaba errada de algunas enfermedades reumatológicas. Ustedes se acuerdan la clasificación de Peter y Bohan de las miopatías, donde
tienen a la dermatomiositis, a la polimiositis y a las dermatomiositis asociadas a neoplasias y a la miositis por cuerpo de inclusión. No quiero que sean expertos en esto, pero llévense que esta definición es absolutamente útil desde lo clínico, pero personalmente pienso que está caduca desde la actualidad y desde el conocimiento actual de las miopatías. Porque dentro de ella, dentro de las miopatías inflamatorias, empezamos a entender que muchos pacientes tienen esta forma de presentación clínica, pero que en realidad el nombre es otro, donde aparece el síndrome antisintetasa, y muchos otros autoanticuerpos que se empezaron a conocer posterior a la era de Peter y Bohan. Y que además Peter y Bohan describieron pacientes con miositis porque todos tenían miositis. Entonces, por supuesto, todo está centrado en el músculo. Pero en realidad después empezamos a ver que muchas veces hasta la mitad de los casos no tienen miositis y que pueden tener una enfermedad intersticial con un autoanticuerpo oculto que si uno no lo pide, no lo encuentra. Entonces empieza el concepto de antisintetasa. Quiero empezar diciendo que es la gran simuladora, junto con la sarcoidosis, junto con la sífilis y muchas otras enfermedades que simulan otras enfermedades. ¿Qué es el síndrome de antisintetasa? Bueno, el síndrome de antisintetasa, Peter y Bohan lo propusieron como un paciente que tiene un anticuerpo contra aminoácidos de ARNT sintetasa, que ya vamos a ver cuáles son, y que aparte tiene que tener ciertos criterios como enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de Raynaud, artritis, miositis, fiebre y o manos de mecánico. Y que depende cuántos criterios cumplan, la definición era muy específica o menos específica. En realidad, estos son los 8 anticuerpos antisintetasa. El más conocido seguramente por ustedes es el anti-Jo1, pero también está el anti-PL7, el PL12, el EJ, el OJ, el KS, el ZO y el YRS. Para que sepan, en la práctica en Argentina disponemos de todos ellos, menos del anticuerpo anti-ZO y del YRS, por lo que tengo conocimiento hasta la actualidad en toda la Argentina, pero que son anticuerpos muy difíciles de conseguir. Hay una nueva visión en el entendimiento del síndrome antisintetasa, que es que solo el hecho de tener el anticuerpo antisintetasa y uno o más de alguno de estos compromisos, como por ejemplo tener miositis o tener enfermedad intersticial o compromiso articular sin otra causa, ya te pone en el título de síndrome antisintetasa. Léase, un paciente con enfermedad intersticial que no encuentre la causa y que tiene un anticuerpo antisintetasa, eso es un síndrome antisintetasa, hasta que se diga lo contrario. Este es un nuevo concepto y va en contra un poco de lo propuesto por Peter y Bohan. Desde lo reumatológico hay anticuerpos mioespecíficos o específicos de miositis. Dentro de ellos están los anticuerpos antisintetasa, que ya los nombré, pero también está el anticuerpo Mi2, que es de la dermatomiositis clásica, el anti-SRP, que es del síndrome de SRP, que tiene mionecrosis del miocardio, o anticuerpos como el anti-MDA5, que ya lo voy a mencionar posteriormente. Pero también hay anticuerpos asociados a miositis. Dentro de ellos el anti-Ro es un anticuerpo muy puntual porque, aparte, dentro de las miositis, aumenta la predisposición de tener enfermedad pulmonar intersticial. Una mirada al futuro, no quiero volverlos locos con esto, es esta. En realidad, las miopatías se engloban dependiendo del tipo de anticuerpo. Fíjense que aquellos que tienen en el círculo del medio compromiso pulmonar, sobre todo están los anticuerpos antisintetasa, pero también está el anti-MDA5 y anticuerpos de superposición con esclerodermia como el PM-SCL. En cambio, por ejemplo, los pacientes que tienen más compromiso cutáneo, como el anticuerpo Mi2, no suelen tener compromiso pulmonar, aunque sí pueden tenerlo, y se intersecta con otros conjuntos como el pulmón. Este es un gráfico muy interesante donde por lejos pueden observar que el compromiso pulmonar está en el centro y ocupa la mayoría de la escena en las miopatías inflamatorias. ¿Qué importancia hay para dermatólogos y para neumonólogos del anti-MDA5? El anti-MDA5 es un paciente que, se llama anti-MDA5 porque es un antígeno 5 derivado del melanoma, y aparte se llama anti-CADM porque es Clinically Amyopathic Dermatomyositis, o sea, de la dermatomiositis clínicamente amiopática. Por lo tanto, los pacientes no tienen miositis
y tiene manifestaciones cutáneas muy específicas como signo de Gotron con úlceras, como pueden ver ustedes en estos codos. Pero aparte, desde lo pulmonar, cursan como un distrés, como neumonía intersticial aguda, como daño alveolar difuso. O sea que hay que tenerlo en cuenta en aquellos pacientes con distrés que no encuentro la causa y que no parece infeccioso, por supuesto. El anti-MDA5 imprime cuando tienen distrés un pronóstico diferente, un peor pronóstico y una mortalidad similar al distrés de otras causas, aprox del 60%. ¿Quién domina el síndrome antisintetasa? Absolutamente estoy convencido que el síndrome antisintetasa está gobernado por el pulmón. Fíjense que la enfermedad intersticial se ve en hasta un 75-100% y la miositis se ve de muy baja proporción hasta un 60%. Pero lo más importante, que aquellos pacientes que debutan con enfermedad intersticial, 40 hasta un 60% pueden desarrollar miositis, dependiendo del anticuerpo, como ven en el gráfico verde. Pero aquellos pacientes que debutan con miositis, casi la totalidad, fíjense, 80%, 100% de los pacientes, depende del anticuerpo, desarrollan en el tiempo enfermedad intersticial. Con lo cual, antes, durante o después, los pacientes van a desarrollar enfermedad intersticial. A fines prácticos quiero dejarles esto. ¿Cuándo debo sospechar una antisintetasa? Cuando tengo miositis, o sea, clínica o serológica con CP caldolasa, cuando tengo una artritis con anti-CCP negativo y sin AR, cuando tengo Raynaud con una capilaroscopía que puede tener un patrón SD, pero generalmente no lo tiene y no tengo otra causa, cuando tengo dismotilidad esofágica y disglusia o disfagia, cuando tengo un ANA positivo, patente citoplásmica, cuando tengo un ANA negativo y enfermedad intersticial, pero tengo otras cosas, como ser mujer, manos de mecánico, Gotrón, etc., siempre piensen en la posibilidad de una miopatía amiopática. Y como conclusión, para terminar, después de este mundo de artritis reumatoidea y miopatías, que espero no haberlos enredado más, pero si se sienten un poco enredados en el conocimiento, es porque están entrando al mundo de las intersticiales, porque así debe ser. Cuando ustedes creen que saben, es porque realmente no saben nada. Y cuando creen que saben y están leyendo cada vez más, se dan cuenta que sabemos muy poco de esto. Entonces, como conclusión, quiero dejar este mensaje. El término de PF-ILD o enfermedad fibrosante progresiva, no IPF, es un término peligroso si uno piensa que todo va a ser tratado de la misma forma con nintedanib o con pirfenidona, peor todavía, porque no hay demostrado nada. Si bien es una ventanita de esperanza para el tratamiento, el mensaje que quiero dar es que siempre al principio sean splitters, o sea, sean divisores y traten de separar las entidades y de encontrar una causa. Siempre porque cada enfermedad tiene un tratamiento y tiene un manejo diferente. Y con esto quiero terminar y por supuesto quiero invitarlos a que cuando terminen su residencia se dediquen a enfermedad intersticial, que es un mundo aparte de la neumonología y que es absolutamente apasionante. Muchas gracias y cualquier consulta les voy a dejar mi mail, no tienen más que hacerla libremente. Gracias a todos.